Antes de que sigas deslizando, antes de que pases a otro video, déjame preguntarte algo que tal vez nunca te habías atrevido a responder en voz alta. ¿Recuerdas exactamente la primera vez que viste Volver al Futuro? No la escena, no el auto, no la música, el momento, el lugar, la sensación. Porque esta historia no solo hablaba de viajar en el tiempo, hablaba de nosotros, de lo que éramos, y de lo que algún día íbamos a entender demasiado tarde. Y si alguna vez sentiste que esta película te acompañó más de lo que creías, quédate, porque esto no va de datos, va de memoria. La mayoría no la vio en un cine de estreno. La mayoría la vio un domingo por la tarde, con la televisión encendida desde temprano, esperando que no se fuera la señal, con comerciales interminables y con alguien diciendo desde la cocina que ya casi estaba la comida. Volver al Futuro no entró a nuestras vidas como una película más. Entró como un evento, como algo que se sentía distinto desde el primer minuto, aunque no supiéramos explicar por qué. Desde esa toma inicial, con los relojes desfasados, con el sonido del tic-tac multiplicado, con la casa vacía y ese laboratorio improvisado, algo nos estaba diciendo que el tiempo no era un simple escenario, era el personaje principal. Y cuando Marty McFly aparece, tarde, desordenado, patinando entre la prisa y la adolescencia, muchos nos vimos ahí sin saberlo. No éramos héroes, éramos jóvenes intentando llegar a tiempo a una vida que todavía no entendíamos. De niños, todo parecía una aventura. El DeLorean era lo más importante, el rayo, la velocidad, el espectáculo. Pero de adultos, lo primero que duele no es el viaje, es la despedida. Es esa escena silenciosa donde Marty se da cuenta de que puede perderlo todo por un error mínimo. Porque crecer es entender que el tiempo no perdona y que no siempre hay una segunda oportunidad para arreglar lo que se rompe. En su época, Volver al Futuro fue un fenómeno inmediato. Se convirtió en una de las películas más taquilleras de los años 80 y marcó una generación entera. Pero lo que pocos dicen es que su impacto no fue solo tecnológico o narrativo, fue emocional. Nos enseñó, sin decirlo, que los adultos también fueron jóvenes, que los padres también tuvieron miedos, sueños, errores, y que el pasado no es un lugar intocable, es un espejo incómodo. La relación entre Marty y George McFly, por ejemplo, de niños nos parecía cómica, un padre torpe, inseguro, casi ridículo. Un alivio humorístico, pero hoy, vista con otros ojos, duele. Porque entendemos lo que significa vivir con arrepentimientos, con decisiones no tomadas, con valentías aplazadas. George no era débil, era un adulto cargando las consecuencias de haber tenido miedo demasiadas veces. Y entonces aparece Doc Brown, el científico loco, el excéntrico, el personaje que parecía sacado de una caricatura. De niños era el divertido, el exagerado, el que gritaba. Hoy es otra cosa. Es el adulto que decidió romper con lo establecido, pagar el precio de ser incomprendido y apostar todo por una idea. Es el que nos recuerda que seguir soñando, incluso cuando el mundo te llama loco, es un acto de resistencia. Tal vez por eso Volver al Futuro envejece tan bien, porque no depende solo de efectos, depende de emociones humanas que no caducan. El miedo a no encajar, el deseo de cambiar algo, la esperanza de que aún hay tiempo. Y si este tipo de historias también te marcaron, este es el tipo de recuerdos que seguimos explorando en VHS Retro, un espacio donde no solo recordamos lo que vimos, sino lo que sentimos sin saber ponerle nombre. Hay un detalle que de niños pasa desapercibido, pero de adultos se vuelve brutal. Marty casi deja de existir, literalmente se va borrando de la foto. Y aunque lo entendíamos como un recurso visual, hoy es imposible no verlo como metáfora. Todos hemos sentido en algún momento que estamos desapareciendo de la vida que imaginamos. Que una decisión, un error, una omisión, nos va borrando poco a poco de lo que queríamos ser. La escena del baile, Enchantment Under the Sea, es otro ejemplo perfecto. De niños, nos reíamos del nerviosismo, del romance torpe, ni de la música. Hoy, esa escena es tensión pura, porque sabemos que ahí se juega todo. El futuro, la identidad, el destino. Y entendemos algo que antes no. Que muchas vidas dependen de pequeños actos de valentía en momentos incómodos. Y aquí vale la pena detenerse un segundo. Si este tipo de lecturas te resuenan, si sientes que estas películas dicen más ahora que antes, suscribirte no es solo apoyar un canal, es quedarte en un lugar donde estas historias no se quedan en la superficie, donde aprender a mirar atrás también nos ayuda a entender el presente. Volver al Futuro también nos mintió un poco. Nos hizo creer que cambiar el pasado arregla todo, que basta un empujón correcto para transformar una vida, pero de adultos entendemos que no siempre es así, que no todo se puede corregir, que algunas cosas solo se aceptan, y ahí está la verdadera tragedia, escondida bajo el humor y la ciencia ficción. La madre de Marty, Lorraine, es otro personaje que de niños nos confundía y de adultos nos incomoda profundamente, no por morbo,
sino porque revela algo muy humano. La nostalgia distorsiona. Idealizamos el pasado. Nos enamoramos de recuerdos incompletos. Y a veces, sin darnos cuenta, proyectamos en otros lo que no resolvimos en nosotros mismos. Y mientras todo esto ocurre, la música de Alan Silvestri va guiando nuestras emociones sin que lo notemos. Esa melodía no solo acompaña la aventura, sella recuerdos. Es una de esas músicas que al sonar, décadas después, no te llevan a una escena, te llevan a una etapa de tu vida. Por eso, Volver al Futuro no es solo una película de viajes temporales. Es una película sobre crecer, sobre mirar atrás sin poder volver, sobre entender a nuestros padres cuando ya es tarde para hacerles las preguntas correctas, sobre aceptar que el futuro no siempre es como lo soñamos, pero sigue siendo nuestro. Y todavía no hemos hablado de lo más inquietante, del momento exacto en el que Marty vuelve a su presente y descubre que todo cambió, que su familia ya no es la misma, que él mismo ya no encaja del todo. De niños lo celebramos como un final feliz, de adultos nos preguntamos si realmente lo es, porque cambiar el pasado también significa perder algo. Y eso, tal vez, es lo más adulto que Volver al Futuro nos enseñó sin avisar. Si alguna vez te has preguntado qué más se esconde detrás de esta historia, qué otros detalles solo se revelan con los años, qué partes nos hicieron reír cuando en realidad estaban hablando de miedo, de pérdida y de identidad, entonces quédate, porque lo que viene no es cómodo, no es ligero, y no es lo que solemos recordar cuando pensamos en esta película. Esto apenas comienza, y el tiempo todavía tiene mucho que decir. Y cuando Marty regresa al presente, cuando por fin cree que todo terminó, es ahí donde Volver al Futuro deja de ser una fantasía infantil y se convierte en una pregunta incómoda que solo entendemos de adultos, porque ese final feliz no es tan simple como parecía cuando éramos niños sentados frente al televisor. De pequeños, celebramos, aplaudimos. Vimos una casa más bonita, una familia más segura, un padre exitoso, una madre distinta, hermanos diferentes. Lo interpretamos como una recompensa, como si el universo hubiera corregido un error. Pero con los años, algo empieza a raspar por dentro. Algo no encaja del todo. Marty regresa a un mundo que ya no es exactamente el suyo. Él recuerda una vida que nadie más recuerda. Viene cargando una experiencia que nadie compartió. Y eso, aunque no lo sabíamos entonces, es profundamente solitario. Porque crecer también es eso. Darte cuenta de que cambias, ¿no? De que entiendes cosas que otros no. De que vuelves a lugares que ya no se sienten igual. El Marty que despierta en su cama no es el mismo chico que se fue. Y ese detalle, que de niños ignoramos, de adultos nos golpea directo en el pecho. Hay una escena silenciosa, casi invisible, donde Marty observa a su familia mejorada. Sonríe. Pero no es una sonrisa ingenua. Es una sonrisa contenida. Como quien entiende que arreglar algo no siempre significa sentirse parte de ello. Y ahí está una de las verdades más duras de la película. No todo cambio trae pertenencia. Volver al Futuro también nos habló del miedo a repetir errores. George McFly enfrenta a Biff y lo derrota. Y eso, para nosotros de niños, era justicia pura. El débil venciendo al abusivo. Pero de adultos entendemos que esa escena es más compleja. George no solo enfrenta a Biff, se enfrenta a la versión de sí mismo que pudo haber sido. Y ese acto, ese instante de valentía tardía, es lo que cambia su vida. ¿Cuántas veces hemos pensado, ya de grandes, si hubiera dicho algo, si hubiera actuado distinto, si no me hubiera quedado callado? La película nos da la fantasía de corregir eso, pero la vida no funciona así. Y por eso Volver al Futuro duele más ahora que antes, porque nos muestra lo que pudo ser, sabiendo que no siempre lo será. Doc Brown, por su parte, es quizá el personaje que más sentido cobra con los años. El adulto que no encaja, el genio incomprendido, el que lo arriesga todo por una idea, incluso su vida. Y cuando decide llevarse el DeLorean al futuro, no lo hace por espectáculo. Lo hace porque entiende algo que los niños no. El tiempo no se controla, se aprovecha. Y quien no se atreve a avanzar, se queda atrapado. Tal vez por eso su frase final, esa que suena ligera pero no lo es, se vuelve tan poderosa. Tu futuro aún no está escrito, el de nadie lo está. De niños lo tomamos como una despedida bonita. De adultos, es casi una advertencia. La película también escondía una crítica suave pero constante al conformismo, al así son las cosas, al miedo a cambiar. Hill Valley es un reflejo de eso, un lugar que se degrada o prospera según las decisiones colectivas. Un mensaje que pasa desapercibido en la aventura, pero que hoy se siente inquietantemente vigente. Y hablemos del tiempo, no como concepto científico, sino como sensación. Volver al Futuro nos hizo creer que el pasado era accesible, que bastaba regresar para entenderlo. Pero crecer nos enseña lo contrario. El pasado se vuelve más lejano cuanto más lo comprendemos. Y esa es una de las ironías más bellas y dolorosas de esta historia.
Tal vez por eso esta película sigue conectando con generaciones distintas, porque cada etapa de la vida la ve con ojos nuevos. Los niños ven la aventura, los adolescentes ven la rebeldía, los adultos ven las consecuencias, y los padres ven reflejos de sí mismos que no siempre están listos para enfrentar. En VHS Retro, creemos que estas películas no solo se ven, se revisitan, porque no cambian ellas, cambiamos nosotros. Y si estás aquí, si llegaste hasta este punto del video, es porque esta historia también te pertenece, porque alguna escena te marcó, porque alguna frase hoy te pesa más que antes, porque tal vez te diste cuenta de que no era solo ciencia ficción. Y aquí viene la pregunta que casi nadie se hace. Si tuvieras la oportunidad de volver atrás, ¿realmente lo harías? ¿Cambiarías algo sabiendo que podrías perder otra cosa? ¿O aceptarías que incluso los errores te trajeron hasta aquí? Volver al futuro no nos da la respuesta, solo nos deja con la inquietud. Y eso la hace eterna. Porque no se trata de viajar en el tiempo, se trata de entenderlo, de reconciliarnos con él, de dejar de huirle. Si esta reflexión te removió algo, si te hizo recordar dónde estabas, con quién la viste, qué soñabas cuando eras más joven, te invito a que lo escribas en los comentarios. Aquí no se juzga el pasado, aquí se comparte, se discute, se honra. Y si quieres seguir explorando estas historias con esta mirada, suscribirte es quedarte en un lugar donde la nostalgia no es solo recuerdo, es aprendizaje. Tal vez no podamos volver al pasado, tal vez no exista un DeLorean esperándonos. Pero mientras sigamos recordando, mientras sigamos entendiendo lo que estas historias nos dijeron sin palabras, el tiempo no nos gana del todo. Porque al final, como aprendimos demasiado tarde, no se trata de a dónde vamos, sino de entender de dónde venimos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por recordar. Esto es VHS Retro. Y mientras exista memoria, el viaje continúa.